Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Hola, Miss, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha, verdad? Sí, Miss, se escucha Miss, todo. buenas noches. Muy bien. Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco de lo que hemos trabajado en la clase pasada. A Miss, ver, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me podría manifestar? Buenas noches, profesora. ¿Qué tema hemos desarrollado en la clase pasada? Sobre dinístico. A ver, ¿de qué hemos hablado en la clase pasada? De las lenguas que hay. ¿Cómo? Lenguas amerindias y no amerindias, Miss. Muy bien, que son el multilingüe, Multilingüístico, Miss. Multilingüismo. sobre el multilingüismo, no multilingüístico, sino multilingüismo, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, ¿qué hemos dicho sobre el multilingüismo? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿A qué nos hemos referido con el multilingüismo? Son las distintas lenguas que tenemos, Miss. Son la variedad de lenguas que posee una red, una región o un lugar, ¿cierto? En ello nos basamos. Ahora, dentro del multilingüismo hemos clasificado al multilingüismo en dos grupos, ¿no es así? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, hemos clasificado. A ver, Marlene Lapas, escucha tu audio, por favor. Hay que tratar de apagar el micro cuando ingresamos a clase. Marlene. Muy bien. Ahora, les decía, ¿no? Cuando nosotros hablamos del multilingüismo, ¿sí? Vamos a referirnos a la variedad de lenguas de determinado lugar o región, ¿ya? Que va a ser, ¿sí? Que se van a clasificar en dos grupos. ¿Cuál es la clasificación de esos dos grupos del multilingüismo? El amerindia y no amerindia, Miss. Muy bien, se clasifican en amerindias y en no amerindias, ¿ya? Se van a clasificar en amerindias y no amerindias. ¿Cuándo decimos o qué lenguas aparecen dentro de la clasificación amerindia? A ver, cuando yo digo que tales lenguas pertenecen Rojo Monte, buenas noches, presente. amerindias. Miss, disculpa la molestia, no tenía cobertura mucho. No te preocupes, Roger.
A ver, ¿quién me puede manifestar? Cuando yo digo que una palabra, una lengua, forma parte de la lengua amerindia. ¿Nadie? Cuando son lengua de América Latina, Ya, ¿cómo cuáles? A ver. El inglés, Miss. ¿El inglés será amerindia? Las No, noticias, ecologías, así, algo por ahí. ¿Cómo? no, el, Aymara. El aymara. ¿Ya? el quechua, el El- aymara, el ain, exacto. Entonces, las lenguas amerindias son aquellas lenguas que forman parte de un mismo ambiente geográfico, ¿ya? De un mismo ambiente geográfico, que va a ser lenguas propios de nuestro nuestro Perú, nuestra región. Perú, ¿ya? Que han nacido en nuestro Perú. ¿Sí? A ello nos referimos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo decimos que son lenguas no amerindias? Cuando son traídos del extranjero, o el Cuando inglés, son lenguas extranjeras, profesora. Uy, disculpe. Cuando son lenguas no son peruanas, ¿cómo le explico? Cuando son lenguas que no pertenecen en nuestro, Que no pertenecen a nuestro Perú o en nuestra región. exacto, ya son lenguas extranjeras que han ido apareciendo debido a las invasiones, a los Invasiones. migrantes. ¿Sí? A ello nos referimos. ¿Sí? Ahora, dentro de la clasificación de las lenguas amerindias, ¿cuántas lenguas tenemos? Nadie vive aquí, personas vienen a visitarlo eventualmente, pero el censo de población oficial es de 0. ¡Wow! ¡Qué locura! Estamos literalmente en un pueblo fantasma. Es que 40 lenguas, Miss. No, tenemos familias. Ah, ya, familias. Ya. y ver una sola casa, un solo cable de luz, no tenemos nada de señal en nuestro teléfono y miren este panorama. 3 lenguas, Miss. ¿Tres lenguas? El aymara, el quechua y el español. Ello pertenece a una sola familia. A ver, Ya. se clasifican en dos grupos, ¿cierto? Dentro de la clasificación de las lenguas Profesora, amerindias. disculpe, en su pantalla no salen las imágenes. A ver, lo que estamos haciendo es recordando lo que hemos trabajado la clase pasada. Ah, ya, disculpe, profesor. No te preocupes. A ver, dentro de las lenguas amerindias hemos clasificado en dos grupos. Hay lenguas de la... andinas y amazónicas, mis. Exacto, lenguas andinas y lenguas amazónicas. Dentro de Amazónicas. las andinas, ¿qué familias están? El quechua, el aru, el aymara, el cauqui. Exacto, el quechua, el aymara y el cauca. Ahora, dentro de la clasificación de la selva, ¿cuántas familias tenemos? En las andinas tenemos solamente a 3 familias. Dentro de las selva vamos a tener a más de 17 familias. Entiendan, estamos hablando de familias. Dentro de estas familias lingüísticas van a aparecer diversas lenguas, ¿ya? No es de que, por ejemplo, la familia del Ashaninka
sea, por ejemplo, ya una lengua, ¿no? Puede ser, forma parte, pero dentro de esa lengua hay mucha más lengua, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss, la entendí. Sí, sí. Muy bien, ¿ya? Entonces, y lengua dentro de las lenguas no amerindias se van a ir clasificando, claro está, de acuerdo a las lenguas que van a ir apareciendo a través del tiempo, ¿no? Debido a los migrantes, a la migración, ¿no? Y a la conquista, ¿no? Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre el sustantivo. Por ejemplo, yo tengo aquí un celular, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Un celular, Miss. Es un celular. Pero aparte de ser un celular, ¿qué es? Es un ¿No? medio de comunicación, Miss. Ya, pero es un Un objeto, Miss. objeto. Es un objeto, su patita. Sí, es un objeto. Ahora, ¿qué tengo acá, por ejemplo? ¿Qué es esto? Un juguete. Ya, es un juguete, pero Un objeto, Miss. también es un objeto, pero tiene como nombre, ¿qué, cuál? Pato. Es un pato. Un Entonces, pato. yo tengo, y yo, ¿cómo me llamo? Me llamo Yulis. Entonces, ¿hay diferencia entre el celular, entre este animalito y mi nombre? Sí, profesora. Exacto. Sí hay diferencia, ¿cierto? Entonces, podemos visualizar que ahí se va a clasificar el sustantivo. Los tres, tanto el pato como mi nombre y como el objeto, son sustantivos. Sustantivo. Entonces, en base a lo que les acabo de explicar, ¿qué será un sustantivo para ustedes? El sustantivo es el que nombra a las personas y animales, Miss. Exacto. El sustantivo es aquella palabra que nombra a la persona, animal, objeto o cosa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el sustantivo, que también se le conoce como nombre. ¿Ya? El sustantivo es también conocido como nombre, ¿no? El nombre o sustantivo se define atendiendo a tres criterios, tanto su nivel formal, funcional y semántico, ¿ya? ¿Sí? Ah, de forma formal, se dice que se clasifican según su forma o escritura. ¿Sí? A nivel funcional se dice que las funciones que ejerce dentro del sintagma o de la oración, ¿no? ¿Qué función cumple? Por ejemplo, el sustantivo dentro de las oraciones cumple la función de ser, ¿qué cosa? Núcleo del sujeto, ¿ya? Y a nivel semántico, que es según su significado. Significado, profesora. ¿Sí? Ahora, la clasificación gramática. Descriptiva, Miss. Puede ser también. Las de las circunstancias. Como todos.
¿Sí? Muy bien, entonces, según su gramática descriptiva, vamos a tener a sustantivos contables y sustantivos no contables, ¿no? Aquí vamos a tener a sustantivos enumerables y no enumerables, ¿no? Sustantivos individuales y colectivos y sustantivos abstractos y concretos. Cuando hablamos de los sustantivos contables y no contables, nos referimos a que es la división que opone los nombres de que categorizan las entidades como materia, masa o sustancia. Por ejemplo, aire, ¿no? Arena o basura, ¿no? A los sustantivos que nos hacen pensar en ellas como nociones discontinuas, ¿no? Que no tiene una estructura detallada y discreta, ¿no? Como casa, árbol y mesa. Esta oposición se va a constituir un reflejo de otra más básica conceptualmente, ¿no? La que se va a establecer en la lengua entre las nociones de cantidad y de número, ¿no? Por ejemplo, sustantivos contables son aquellos que van a manifestar algo numerable e indefinido, ¿no? Por ejemplo, tengo 2 libros. ¿Los libros se puede contabilizar? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Profesora. Tengo 2 libros. Entonces, yo puedo contabilizar, ¿sí? ¿Deseaban consultar, me parece? Ahora, bueno, me parece que no. Pero si yo te digo, tengo 2 arenas, ¿podré contar la cantidad de arena? No, No, profesora. Miss. No. No, Miss. No, Entonces, eso sería sustantivo no contable, ¿ya? No. Ahora, o cuando digo pocos árboles, muchas casas o demasiados problemas, ¿no? Ahora, los sustantivos no contables van a ser aquellos que no se cuantifican, ¿ya? O indefinidos no cardinales, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, cuando indico, ¿no? Poco tiempo, mucho arroz, demasiado esfuerzo, bastante arena. Entonces, no le entiendo. Entonces, usted me dice de que cuando hago uso de sustantivos contables es con objetos, persona, animal, cosa que se pueda contabilizar. Y uso sustantivos no contables con aquellos que no se puede contabilizar. Por ejemplo, poco tiempo. ¿Yo puedo calcular el tiempo? No, no puedo definirlo. Yo puedo decir, tengo mucho arroz y te digo, ya, para ti, ¿cuánto es mucho arroz? Entonces, ¿podría contabilizar cuánto de arroz tengo? no, Miss. No No voy se a No, poder. puede. Miss. Exacto, entonces eso sería un sustantivo no contable. No ¿Ya? contable. No contable. Exacto. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Contable, todo aquello que yo puedo contabilizar, objetos, qué sé yo, o que se puedan contabilizar. Y no contables, que hace referencia a sustantivos que no se puedan contabilizar, como el tiempo, el arroz, el esfuerzo, ¿no? O la arena, ¿no? Ahora, según sustantivos enumerables y plurales también, ¿no? Que es considerado los no enumerables, ¿no? Entonces, cuando pluralizamos un sustantivo, por ejemplo, libros, también lo podemos cuantificar con un numeral. Por ejemplo, cuando yo digo 3 libros, tengo 3 libros, ¿no? Los vamos a pluralizar. ¿Constituyen qué cosa? A excepciones temáticas, ¿no? Cuando tenemos celos de alguien o ganas de hacer algo, ¿no? Pero no tenemos un número determinado de ganas, tampoco va a ser posible, ¿no? Individualizar los modos, por ejemplo, los apuros, las estribaciones o las relaciones públicas, ¿no? No las puedo, ¿qué cosa? Contabilizar, ¿ya? Luego tengo los sustantivos individuales o también llamados sustantivos colectivos,
colectivos. ¿Qué son los sustantivos individuales y colectivos? Esta oposición se va a establecer entre las nociones que nosotros percibimos como entidades simples, ¿no? Por ejemplo, soldado, árbol son sustantivos individuales, que hablo de un solo ser. Y lo que percibimos como múltiples, pero que pertenezcan solamente a un grupo de forma singular, ¿sí? Son, por ejemplo, ejército. ¿El ejército qué es? Es plural, Miss. No, ejército. Una ¿Conjunto institución, de Miss. qué es? ¿Puede ser una institución, Miss, donde hay varios soldados que se le llama ejército? A ver. Ahí está la palabra. Ejército es el conjunto de Soldados. Soldados. Exacto, es el conjunto de soldados, ¿ya? Esos son los Soldados. sustantivos colectivos que hace referencia a un conjunto de seres, ¿ya? Pero que pertenezcan con una sola característica. Características. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? O por ejemplo, la arboleda. ¿Qué es la arboleda? Muchos árboles, Miss. Conjunto de Muchos árboles. Entonces, ¿qué tipo de Muchos árboles. sustantivo es? Árboles, conjunto de árboles. ¿Qué tipo de sustantivo es? Colectivo, Miss. Exacto, sustantivo Colectivo. Colectivos. Colectivos, Miss. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? Todo claro por mi parte, profesor. Todo bien, Miss. Está claro. Ninguna, Miss. Muy bien. Sí, entonces esa es la diferencia. Individual, cuando me refiero a un solo ser, y colectivo, cuando me refiero a un conjunto de seres, pero de forma singular. ¿Ya? De forma singular. ¿Sí? Hasta ahí, consultas, chicos. Todo claro, profesora. Está ¿Todo claro, claro? Miss. Muy bien, chicos. A ver, seguimos entonces. Ahora, tenemos también los sustantivos abstractos y concretos, ¿no? ¿Quiénes son los sustantivos abstractos y concretos? Esta división va a poner nociones complejas que no se van a percibir como objetos físicos, ¿no? Por ejemplo, verdad, belleza, o las que designan entidades materiales, ¿no? Que son flor, casa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Yo digo que tengo un sustantivo abstracto cuando hago referencia a los sentimientos, como la verdad y la belleza, algo que yo no pueda tocar, pero sí pueda Percibir. percibir, ¿ya? Y voy a decir que tengo sustantivos concretos, aquello que sí pueda tocar y pueda percibir, como por ejemplo la flor o la casa, ¿no? Son aquellos que yo puedo percibir. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Ya? Sí, entonces abstracto, lo que no pueda tocar, no pueda
sentir, pero sí percibir y concreto aquello que no se pueda, digo, aquello que se pueda tocar, ¿no? Muy bien. Seguimos. Entonces, ¿eran la única clasificación del sustantivo? Chicos. No, Miss, tienen varias clasificaciones. Sí, se clasifican muchas más, ¿no? Muchas lenguas dice que van a dividir a los sustantivos en clases semánticas, ¿no? ¿Qué quiere decir en clases semánticas? Según su significado, ¿no? Y a veces en géneros, ¿no? Que pueden ser formales o semánticamente, pueden ser, ¿qué cosa? Condicionados, ¿no? En las lenguas indoeuropeas, por ejemplo, existe generalmente 2 a 3 géneros gramaticales, ¿no? Por ejemplo, masculino, femenino, y a veces también es neutro femenino, ¿no? Paralelamente, algunas lenguas como el inglés, además de género, van a reflejar solo en la sustitución pronominal, ¿no? Los sustantivos pueden clasificarse y distinguirse un gran número de géneros o clases, ¿no? Entonces va a depender del idioma al cual pertenecemos, ¿no? Ahora, según el número, en el castellano, el sustantivo se clasifica en dos, ¿no? Singulares y plurales. Plurales. Muy bien, chicos, les estaba hablando con el micro apagado. Les mencionaba, ¿no? Tenemos en el castellano, los sustantivos se van a clasificar en singulares y en plurales. Cuando hablamos del singular, sí, vamos a hacer referencia a objetos a los que hacen referencia cuando es único, ¿no? ¿Qué quiere decir? A un solo ser. Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Camila
tiene un pato, ¿no? O puedo decir, el pato de Camila come mucho. Ahí estoy hablando en forma singular. Pero hablo de forma plural cuando yo digo a varios, ¿no? Por ejemplo, Camila tiene varios patos. Entonces, ahí, por ejemplo, estoy hablando en forma plural. Pero ustedes me dirán, Miss, pero usted me dijo hace un momento que hablo sobre un conjunto. Ese es el sustantivo colectivo. No se pluraliza. Si yo digo tengo varios arboledas, por ejemplo, ¿a qué me estoy refiriendo? Que tengo varios grupos de árboles. A ver, María. La bestia hacen juego. María Mercedes, por favor. Sí, Miss. Apagamos el micro. Sí, chicos, por favor, cuando ustedes activen el audio hay que tener mucho cuidado porque se escucha lo que están hablando ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, les decía, ¿no? Entonces ahí lo pluralizamos, mientras que, por ejemplo, ¿no? Hablamos del grupo, ya sería a varios conjuntos, ¿no? A eso nos referimos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, según su clasificación semántica, tenemos concretos, abstractos, abstractos de fenómeno, abstractos de cualidad y abstractos de número o cuantitativos, ¿no? Concretos, por ejemplo, representan conceptos independientes, ¿no? Que son nombres de cosas que pueden percibirse con los sentidos del cuerpo, ¿no? O que imaginamos como realidad. Por ejemplo, esa mesa, ese niño. Sustantivos concretos. Y sustantivos abstractos que representan conceptos dependientes, ¿no? Que son inmateriales y designan, por tanto, entidades que no se pueden percibir con nuestros sentidos del cuerpo, sino con la mente, ¿ya? Como por ejemplo la nación, el engaño, el amor, el odio, la contradicción, la bondad, la virtud, son sustantivos abstractos, ¿no? Que no podemos, ¿qué dice? No podemos percibir con los sentidos del cuerpo, pero sí con de nuestra mente. ¿Ya? Muy bien. Esa es la diferencia. Concretos, puedo percibir con los sentidos de mi cuerpo. Abstractos, aquellos que yo percibo con nuestra mente. ¿Ya? Los abstractos de fenómeno van a estar relacionados con sustantivos que designan acciones, estados o sus efectos, ¿no? Por ejemplo, la lectura o la caminata, ¿no? Y abstractos de cualidad ya van a estar relacionados con los adjetivos, ¿no? Y van a designar cualidades o propiedades de los objetos. Por ejemplo, la belleza o la maldad, ¿no? Muy bien. Y según la unicidad de referencia, vamos a tener a los sustantivos comunes y a los sustantivos propios, ¿no? Los sustantivos comunes permiten nombrar a todas las personas, animales o cosas de la misma clase o especie, sin particularizarlas, ¿no? Su significado como nombre caballo, casa, los cuales van a ser agrupados y van a denominar por su característica sin necesidad de expresar rasgos distintivos, ¿no? Por eso se van a considerar sustantivos genéricos, ¿no? Generales. Y luego tengo los sustantivos propios, ¿no? Que distinguen o particularizan a cada individuo, ¿no? De los demás, de una misma clase, especie o género, ¿no? Y según el tipo de referencia, vamos a tener a los sustantivos individuales y los sustantivos colectivos. Individuales que su forma en forma singular y nombran a un solo ser como pluma, árbol o rosa, ¿no? Y designan a un único ser, pero también admiten el morfema del plural, ¿para qué? Para designar a más de uno. Y los sustantivos colectivos van a poseer a un grupo de seres, pero que lo van a manifestar de forma singular, ¿ya?
Y según la composición vamos a tener sustantivos simples y sustantivos compuestos. ¿Cuándo yo digo que tengo un sustantivo simple? ¿Cuándo yo voy a decir? Cuando vamos a hacer referencia a aquellos sustantivos que están formados por una sola palabra. Por ejemplo, pan. Pan es un sustantivo simple. Pero si yo te digo panadero, es un sustantivo compuesto. ¿Por qué? Porque son sustantivos que van a ser formados por dos palabras simples, como por ejemplo anteojos o pararrayos, por ejemplo, ¿no? O cascanueces o aguardiente, ¿no? Son sustantivos compuestos que se han ido formando en base a un sustantivo simple. Y según la complejidad morfológica o el origen, vamos a tener a los sustantivos primitivos, a los sustantivos derivados, aumentativos y diminutivos. Los primitivos van a ser aquellos sustantivos los cuales van a servir de cabeza, ¿no? ¿Qué quiere decir? De raíz, de una familia que va a funcionar como raíz de las palabras derivadas de ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando digo pan, ¿no? Y los sustantivos derivados son palabras o sustantivos que se han formado en base a un sustantivo primitivo, ¿no? Los aumentativos ya es agregándole el sufijo ote, aso, ¿cierto? Por ejemplo, yo digo niñote, es un sustantivo, pero haré referencia a un niño grande, ¿no? O perrazo, por ejemplo, un perro grande, ¿no? Y los diminutivos ya es aquellos que se les ha agregado ita, hito, ¿cierto? Viejecita, manzanita, que hacen referencia a un sustantivo pequeño, ¿no? Y lo mismo va a suceder con los despectivos, que van a hacer referencia a objetos o seres ya despectivamente, ¿no? Por ejemplo, pasó, ahí mi vecina tiene muchas plantuchas, por ejemplo, plantas maltratadas, ¿no? O libraco, por ejemplo. Y los gentilicios que hacen referencia al lugar de procedencia de las personas, ¿no? Por ejemplo, peruano, sueco, suizo, panameño, argentino, ¿no? Siempre y cuando estas aparezcan solas, ¿no? Porque si yo te digo, por ejemplo, aquel niño peruano es muy inteligente, ahí peruano no es un sustantivo, sino sería un adjetivo. ¿Por qué? Porque está al lado de un sustantivo, ¿no? Y los patronímicos, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo, González o de Fernando, Fernández, ¿no? Que son aludidos a apellidos, ¿no? Y los hipocorísticos, ¿no? Que son los de el antropólogo, ¿no? Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta, alguna duda referente a lo que les acabo de explicar? ¿O todo claro hasta ahí? Desde mi parte todo claro. no he entendido lo que es sustantivo. De segunda parte creo que no he entendido nada porque no escuché muy bien. Ya, no te preocupes. A ver, para que me puedan entender mucho mejor, les voy a mostrar este video y luego lo retroalimentamos con un poco más de explicación, ¿ya? Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, y contables o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño, tiburón o nube. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular, es decir,
diferenciándolos de los demás. Por ejemplo, mi amiga Daniela. Hola, Daniela. O Toby, que es como se llama mi perro. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. Por ejemplo, gato, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas, como rebaño, que se refiere a muchas ovejas juntas, o manada, que se refiere, por ejemplo, a muchos leones juntos. Los sustantivos concretos son palabras que se refieren a seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Son cosas que se pueden ver, oír o tocar, como por ejemplo, avión, lluvia o hamburguesa. Los sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico y se refieren a ideas o sentimientos, como alegría, hambre o belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado, como delfín. Un delfín. Mono. 2 monos. O silla. 3 sillas. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar, como por ejemplo, viento, arena o música. A mí me encanta cantar. Happy learning. Tararara. Bueno, ya habéis conocido qué es un sustantivo y las clases que hay. Pero eso no es todo lo que tenemos que conocer sobre este tipo de palabras. En el siguiente vídeo conoceremos el género. A ver, una vez más para que puedan comprender, ¿sí? Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning. Hoy vamos a conocer los sustantivos. Los sustantivos son las palabras que utilizamos para nombrar a las personas, animales, objetos, plantas, ideas, sentimientos y muchas más cosas. Como hay tantos sustantivos, los clasificamos según su significado en comunes o propios, individuales o colectivos, concretos o abstractos, y contables o no contables. Vamos a conocerlos un poco mejor. Los sustantivos comunes son los nombres que le ponemos a los seres u objetos en general. Por ejemplo, niño, tiburón o nube. Los sustantivos propios se refieren a seres u objetos en particular, es decir, diferenciándolos de los demás. Por ejemplo, mi amiga Daniela. Hola, Daniela. O Toby, que es como se llama mi perro. Los sustantivos individuales designan a un solo ser u objeto en singular. Por ejemplo, gato, balón o bicicleta. Los sustantivos colectivos nombran en singular a un conjunto de seres o cosas,
como rebaño, que se refiere a muchas ovejas juntas, o manada, que se refiere, por ejemplo, a muchos leones juntos. Los sustantivos concretos son palabras que se refieren a seres u objetos que pertenecen al mundo físico. Son cosas que se pueden ver, oír o tocar, como por ejemplo, avión, lluvia o hamburguesa. Los sustantivos abstractos son palabras que no pertenecen al mundo físico y se refieren a ideas o sentimientos, como alegría, hambre o belleza. Los sustantivos contables designan algo que puede ser contado, como delfín. Un delfín. Mono. 2 monos. O silla. 3 sillas. Los sustantivos no contables se refieren a algo que no se puede contar, como por ejemplo, viento, arena o música. A mí me encanta cantar. Happy learning. Tararara. Bueno, ya habéis conocido qué es un sustantivo y las clases que hay. Pero eso no es todo lo que tenemos que conocer sobre este tipo de palabras. En el siguiente vídeo conoceremos el género y el número del sustantivo. Adiós, amigos. Muy bien, chicos. Ahora sí quedó claro, ¿verdad? Quedó mucho más claro referente al sustantivo. ¿Sí? Sí, Miss. Muy bien. Entonces recuerden Sí, profesora. que el sustantivo nombra al ser, a la persona, al animal, objeto o cosa. ¿Ya? Se van a clasificar según su cantidad, según su formación, según su significado. ¿Sí? Entonces, en base a lo que les he explicado, vamos a desarrollar esta siguiente actividad, ¿sí? Les voy a dar 2 minutos para que ustedes lo desarrollen, ¿sí? Y luego lo desarrollamos conmigo para que puedan corroborar sus respuestas.
Muy bien, chicos. A ver, lo desarrollamos conmigo. Nos dice, escribe los siguientes sustantivos en los recuadros convenientes. Por ejemplo, personas. Tenemos delfín, globo, gasfitero, fresa, policía, bicicleta. A ver, dentro de ese grupo, ¿cuáles podrían ir en sustantivos de persona? Gasfitero, Enfermera, persona. Gasfitero, policía, enfermero, cobrador, Gasfitero, policía, enfermera, panadero, cobrador, panadero, Gasfitero, policía, ujú, enfermera, enfermera, panadero panadero, Enfermero. y cobrador. cobrador. Muy bien. Ahora, dentro de los animales, Delfín, El delfín, león, la codorniz, la víbora, codorniz, canguro, codorniz, León, león, canguro, 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 víbora. víbora, Eso, víbora. eso es todo, mi. Ahora, frutas, ahí va fresa, la fresa, la piña, la melocotón, melocotón, la papaya, pera, Manzana. Piña, pera, piña, 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 papaya, papaya, papaya. Y lo que sobra iría en objetivos, Objetivos. objetos, objetos, globo, ¿Ya? mi. Muy Globos, bicicleta, Quedaría bicicleta, bicicleta, caramelo, caramelo, Bandera. rompecabezas, rompecabezas, bandera. bandera, y bandera. Muy bien, dice. En la 2, subraya los sustantivos en las siguientes oraciones. La casa grande tenía muchos años. ¿Cuál es el sustantivo? la Puede casa, ser la la AMI. casa, Casa. Muy bien. La honradez dignifica al hombre. ¿Cuál es el sustantivo? la honradez, Hombre. Honradez y Ahora. hombre. ¿Ya? El señor Alberto Hombre. Andrade fue alcalde de Lima. Alberto, mi. Alberto, Alberto Alberto. Andrade Lima, y Lima. Muy bien. El amigo leal del hombre es el perro. El amigo, amigo, el amigo, hombre, perro, perro. hombre y perro. Perro y hombre. Hombre. Ajá. Muy bien. Anita llevó al rebaño al campo. Anica, Anita, rebaño, Rebaño, Rebaño y campo, 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 muy bien. Ahora dice la 3. En el recuadro correspondiente escribe C si es sustantivo común o una P si es sustantivo propio. A ver, ahí que tenemos. tumbes es propio, mis, Tumbes, propio, propio. Entonces, una P. pido es propio, Pido propio. Burro, burro propio. común. común es No, burro, disculpe, sí, disculpe. Pido común. Misty, propio. Alfredo, Propio. Propio, propio. Playa, Propio. 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 común. Si fuese el común, nombre porque de es una la playa, Playa común, Común. playa común. mar, mar es común, común. Amazonas, propio, mis, Propio. propio. Jardín, Propio. Común, común, profesora. y laguna, Común, común. C. Laguna C, mi. común, Muy bien, chicos. ¿Quedó claro el tema del día de hoy? sí, profesora, gracias. Sí, Sí, quedó claro. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos en la siguiente clase. Cuídense mucho. gracias, mis, que tengan una buena noche, mis. Profesora, que tenga una Chao, buena cuídense. semana. Gracias, mi.